Bueno, este informe sobre el estado de la justicia en Bolivia 2024, como habíamos mencionado, es el séptimo volumen, ¿no?, que se desarrolla, ya que desde 2018 la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia desarrolla este trabajo, ¿no? En esta oportunidad, esta investigación ha sido realizada gracias al financiamiento de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo en Bolivia y la Embajada de Suiza en Bolivia, en coordinación con otras instituciones, redes y alianzas. Una de las primeras láminas con las que siempre comenzamos las presentaciones de este informe expone un agradecimiento y reconocimiento a todas las instituciones que intervienen en la administración de justicia, que han dado a la sociedad civil información para este análisis, ¿no? Lo que opera como una suerte de acción propositiva, donde por un lado se reconoce la transparencia y vocación de algunas instituciones, y por otro también se cuestiona a aquellas entidades que no han respondido a las solicitudes de información de la sociedad civil, ya que el artículo 21.6 de la Constitución Política del Estado reconoce el acceso a la información pública, ¿no? Por tanto, se entiende que toda la información que emerge de la Administración de Justicia es de dominio público, con excepción de aquellas que están reservadas mediante ley, ¿no? Pero esencialmente le pertenece a la ciudadanía. Eh, este informe además tiene una suerte de análisis correlativo en varios tópicos, y una de esas es el seguimiento a los compromisos del Estado en materia de derechos humanos. En esta oportunidad, el primer capítulo se destina a analizar dos áreas de acción: el cumplimiento que ha alcanzado el Estado de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por otro lado, el estado del cumplimiento de las recomendaciones del GIEI en Bolivia. Entonces vemos que hasta fines del 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 9 sentencias contra el Estado de Bolivia, de las cuales solamente 2 han sido cumplidas a cabalidad y el restante permanece pendiente. Aquí vemos importante hacer una crítica, ya que para el desarrollo de esta investigación le pedimos a la Procuraduría General del Estado que nos informe cómo habían avanzado en el cumplimiento de estas sentencias internacionales, y nos contestó que se trataba de información reservada y no era posible entregarnos a la sociedad civil un estado del cumplimiento, ¿no? Lo cual es claramente cuestionable, porque esta información es importante y además, como decíamos, le pertenece a la ciudadanía. Las sentencias que fueron cumplidas fueron dos. Pacheco Tineo versus Bolivia, que contó con un informe de conclusión de supervisión emitido por la Corte Interamericana el 17 de abril del 2015. Y la segunda, la sentencia Andrade Salmón versus Bolivia, que también ha contado con un informe de la Corte IDH, donde se declara concluida la supervisión al cumplimiento del caso el 5 de febrero del 2018. Ahora bien, las 7 sentencias que no fueron cumplidas las agrupamos por tipos de derechos, y en el caso, por ejemplo, de decisiones de desapariciones forzadas en el contexto de las dictaduras, son 4 sentencias que hasta ahora no han sido cumplidas, ¿no? Por un lado, el caso Trujillo Orosa versus Bolivia, está también el caso Ticón Estrada versus Bolivia, el caso Ipse Cárdenas e Ipsen Peña versus Bolivia, y el caso Flores Bedregal y otras versus Bolivia, ¿no? Aquí, si bien el Estado boliviano ha cumplido con la reparación patrimonial, económica, con las disculpas públicas y la publicación de la sentencia, entre otras medidas, todavía quedan pendientes las cuestiones más importantes que hacen a la memoria, a la verdad y a la justicia, ¿no? Entre ellos, la localización de los restos pendientes, las sanciones a las autoridades, la verdad que requiere esta sociedad, lo cual es lamentable y es un punto muy importante pendiente en la agenda de derechos humanos del Estado boliviano. También en cuestión de violencia sexual y reproductiva, tenemos 2 casos, el caso IBE versus Bolivia y el caso Angulo Lozada versus Bolivia, que ustedes lo conocen bien,
y bueno, en el que si bien han existido nuevamente avances, ¿no? En términos de disculpas públicas, de publicación de la sentencia, todavía permanecen pendientes los puntos más importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso Angulo Lozada, la expulsión del delito de estupro del ordenamiento jurídico que tiene que ser llevado adelante mediante ley y que a pesar de que la sentencia data del año 2022, pues la Asamblea Legislativa saliente hasta el año 2025 no logró cumplir con este mandato, ¿no? Por tanto, es muy importante que esta nueva Asamblea entrante pues cumpla con esta obligación asumida para el Estado boliviano. En el caso Valencia Campos y otros versus Bolivia, que como todos ustedes, bueno, saben, consta de varias violaciones, se trata de allanamiento ilegal, de detenciones arbitrarias y torturas, tratos crueles e inhumanos sufridos por varias personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas. El año 2001 pues el Estado emitió la sentencia, pero hasta ahora realmente no se cumplió y no existe información que nos permita poder identificar cuál es el balance en este cumplimiento, ¿no? Como siempre, el Estado se dedica a cumplir con la indemnización, pero no adopta las garantías de no repetición que son fundamentales para evitar que estos actos pues vuelvan a suscitarse en nuestra sociedad, especialmente hechos tan graves, ¿no? Como son las torturas, los tratos crueles e inhumanos, ¿no? Por tanto, si es que el Estado no toma estas medidas, pues estos hechos persisten en la impunidad y se denota una falsa o una falta, digamos, de diligencia estatal. Ahora bien, el segundo capítulo tiene que ver con la designación del fiscal general del Estado y el tercer proceso de elección judicial en Bolivia. Este capítulo también es correlativo a otros que ha desarrollado esta plataforma. Por ejemplo, hasta fines del año 2023, esta plataforma hizo bastante seguimiento a las elecciones judiciales fallidas, que no fueron desarrolladas en 2023 por decisión del Tribunal Constitucional, ya en 2024, a las distintas barreras que ha tenido este proceso, especialmente por el abuso de la justicia constitucional y los fallos de los magistrados en prórroga de mandatos, pues que impidieron a la sociedad boliviana poder renovar en un solo proceso de votación a la totalidad de las altas cortes, ¿no? Entonces, este análisis, incluidos los fallos de las nuevas prórrogas emitidos a partir de la sentencia constitucional plurinacional 770 quebrado 2014-S4 y 077 quebrado 2024-S4, están definidas ampliamente en el texto de la investigación que ustedes van a tener, ¿no? Sin embargo, pues voy a dar los principales hitos de cada estos procesos. Este capítulo se elabora en gran medida con base en los informes de veeduría ciudadana que ha desarrollado la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, que es una red que está conformada por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos y otras redes de la sociedad civil de alcance nacional, quienes desde el año 2017 venimos desarrollando procesos de acompañamiento, llevando a la fecha más de 5 procesos que incluyen las 2 preselecciones para las elecciones judiciales, 2 designaciones del fiscal general, la defensoría, la designación del defensor del pueblo y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral el año 2019, lo que nos permite tener realmente un registro de todos los avances en las leyes, en los reglamentos que desarrolla la Asamblea Legislativa Plurinacional, como también los puntos pendientes, ¿no? Entonces, estas reflexiones están plasmadas en el informe, pero sin embargo, a lo específico, podemos decir que la Asamblea en estos años ha ido perfeccionando y mejorando sus mecanismos de evaluación basada en méritos y de convocatoria pública, principalmente en términos de publicidad, ya que todas las audiencias, especialmente en la gestión 24 de los 2 procesos observados, han sido públicas, se ha publicado las hojas de vida y los parámetros de evaluación. Sin embargo, vemos en el caso del fiscal general, pues que ha existido una poca participación de mujeres
y que, bueno, tampoco, si bien estos reglamentos consideran la paridad como un factor importante, realmente esta paridad no se ve plasmada en todo lo que significa el espíritu de la norma, ¿no? Entonces, de esta manera, la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia ha identificado que si bien este procedimiento del fiscal general del Estado de designación de la nueva autoridad ha cumplido con lo establecido en la norma, ha cumplido con los plazos, ha contenido baremos, digamos, de calificación, ha tenido una serie de elementos pendientes, entre ellos la definición clara de los parámetros que tienen que tomar los parlamentarios para evaluar, por ejemplo, las exposiciones públicas de propuestas, mismos que son muy importantes para evitar la discrecionalidad y garantizar una calificación óptima. Aún así, el actual fiscal del Estado ha estado en la lista de mejores calificados y ha obtenido los 2/3 establecidos por la Constitución Política del Estado, de la Asamblea Legislativa Plurinacional para ser designado, ¿no? Cumpliendo de esta manera en términos legales con todos los parámetros específicos. En cuanto a la elección de máximas autoridades, como bien decíamos, este proceso se ha desarrollado prácticamente durante toda la gestión 2024, en el que la Asamblea le ha puesto realmente un esfuerzo adicional, considerando que ya teníamos autoprórroga y prórroga en la extensión de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y que era una demanda de la ciudadanía. Restaurar la institucionalidad en estas dos altas cortes, ¿no? Entonces, este proceso se ha llevado a cabo también atravesando muchos obstáculos, un exceso de acciones constitucionales y tutelares interpuestas por las y los postulantes, bueno, que finalmente culminaron con la imposibilidad de poder renovar en un solo proceso a la totalidad de las altas cortes, ¿no? Ya que por decisión del Tribunal Constitucional, pues solamente se renovaron autoridades del Tribunal Constitucional en 4 de los 9 departamentos y autoridades del Tribunal Supremo de Justicia en 7 de los 9 departamentos, ¿no? Lo cual ha mellado aún más la credibilidad de la ciudadanía, pues, en estas instituciones, pero además el propio trabajo del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Ya que, por ejemplo, durante la gestión 2025, al tener mayor cantidad de autoridades en autoprórroga que autoridades electas, pues prácticamente las salas plenas han contado con la mayoría de autoridades prorrogadas y les ha sido imposible asumir decisiones como la designación de la presidencia, de la decanatura y de otras, por contar con la mayoría de autoridades en autoprórroga, ¿no? Como sabemos, el día de ayer esta situación ha cambiado, ya que se ha dispuesto el cese de estas autoridades, pero creemos que es importante y que es urgente que el Congreso apruebe una ley provisional que garantice el funcionamiento del Tribunal Constitucional con estos 4 magistrados electos y electas, pero además se produzca a la brevedad las elecciones judiciales para poder consolidar la renovación total de las altas cortes, que esto es muy importante.